Egunon, Viento en las velas, una película de 1965 de un director escocés-estadounidense llamado Alexander McKendrick, en el que se basa una historia de 1929, una novela de un escritor galés. Con casi 4 años, ciertamente era una niña, y los niños son humanos, si se permite el término humano, en un sentido amplio. Pero ella no había dejado de ser un bebé, y los bebés, por supuesto, no son humanos, son animales, y tienen una cultura muy antigua y ramificada, como la tienen los gatos, los peces e incluso las serpientes de la misma especie que estos, pero mucho más complicados y vívidos, ya que son los bebés, después de todo, uno de los elementos, especies desarrolladas de los vertebrados inferiores. En resumen, los bebés tienen mentes que funcionan en términos y categorías propias que no se pueden traducir a los términos y categorías de la mente humana. Es cierto que parecen humanos, pero no tanto, para ser justos, como muchos monos. También inconscientemente todos reconocen que son animales, porque si no, la gente siempre se ríe cuando un bebé realiza alguna acción que se asemeja a la humana, como lo haría con una mantis religiosa. Si el bebé fuera solo un hombre menos desarrollado, seguramente no habría nada gracioso en él. Richard Hughes, Un fuerte viento en Jamaica. Digamos que es una historia en la que un matrimonio, los Thornton, viven en la isla de Jamaica, pero deciden enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra, cuando tras un huracán que asola la isla, la madre se da cuenta del efecto que tiene vivir entre salvajes y que está teniendo en la disciplina de los hijos. Es por lo tanto una película en la que empieza con ese elemento, una película de 1965, aventuras de 103 minutos, es decir, de 1 hora 43 minutos, en la que tenemos a Anthony Quinn como Capitán Chávez, a James Coburn como Zack, y tenemos a Gerd Frobe como el capitán del barco que les debe llevar de Jamaica a Inglaterra. Gerd Frobe es el malvado, Goldfinger, la película aquella que dio la explosión al mundo de las películas de James Bond, de 007, aquella con Sean Connery. Y la primera, curiosamente, que hizo aquel prólogo, esa introducción distinta, con una pequeña aventurita antes de los títulos de crédito. Digamos que es el capitán de ese barco, curiosamente, que yo recuerdo. La memoria es selectiva. Mi memoria siempre me mete a un barco con palas, que es curioso porque son los barcos típicos del Mississippi. Son barcos en principio de navegación fluvial, pero no aptos para la navegación marítima. Pero no sé si la memoria me traiciona o no. Yo recuerdo que ese barco que les iba de Jamaica a Inglaterra es un barco de palas, que no es recomendado para la navegación en alta mar. Pero la historia es que el capitán Gerd Frobe acaba asesinado en el trayecto y los piratas han aparecido en mitad de la navegación y cogen los beneficios de su rapiña, rapiña que es curiosamente sobrevenida por por el personaje del Capitán Chávez. Es curioso porque el Capitán Chávez me ha asociado a que, bueno, no, esto no estamos haciendo rapiña, estamos haciendo una toma de prestado de cosas que necesitamos a costa de el Banco de Venezuela, de la República de Venezuela. Digamos que en el año 1800 y poco, la República de Venezuela, aunque también después, pero en aquí el primer término, el primer tercio del siglo XIX, era una fantasía, casi como la fantasía de la República Catalana de los 6 segundos. No tenía ningún respaldo ni nada. En la Venezuela aquella de los líderes independentistas, como aquel que estuvo liado con una rusa, Francisco de Miranda, que era amigo en parte de Simón Bolívar.
Digamos que es una película en la que los niños, que son tomados por los eh, piratas, luego en el barco pirata tiene una relación pintoresca con el capitán Chávez. Y claro, con el personaje de James Coburn es, claro, eh, supongo que la novela trata de exponerlo de una manera clara y concisa y transparente. El choque de personalidades. La realidad de los niños, la realidad de los padres, la idea puritana en cierta medida, el choque con los nativos, todas estas circunstancias en cuanto a la educación de los niños está detrás de la película y trata de, en el trasfondo, y por qué no decirlo también, porque puede asimilarse a aquel evento de Chicho Ibáñez Serrador, ¿quién puede matar a un niño? Aunque aquello en clave de terror. Un terror que, por qué no decirlo, también puede estar detrás. Es una película que en cierta medida es olvidada, está de viento en las velas, pero los niños no son lo que son, o no son lo que parecen. Claro, tienen dificultades los piratas en tanto en cuanto a su relación con los chiquillos dentro de la nave, y luego al final, claro, son recuperados y hay un juicio al final que es interesante de recordar todo aquello. Claro, el personaje de Anthony Quinn, del Capitán Chávez, ve los chiquillos una molestia temporal en la que tal vez en cierta medida poder sacar un cierto partido de la realidad de los chiquillos, o un entretenimiento para la tripulación o cualquier otra cosa, algo temporal y que no va sino a ser algo pasajero. Pero el personaje de James Coburn es el subalterno, machaca en tener las ideas claras, de tratar de marcar el rumbo del elemento dicharachero del capitán. Él sabe, ve lejos, ve dentro del alma de los chiquillos y ve qué puede pasar y lo que al final acaba pasando cuando les apresan y liberan graciosamente a los chiquillos, porque sus padres evidentemente se movilizan y quieren que el imperio haga valer las palabras adaptadas al presente de civis romanus sum. Soy ciudadano romano, soy ciudadano del Imperio Británico y no puedo sufrir nada que vaya en contra de mi privilegio ciudadano respecto a la seguridad en todo el globo, porque Britain rules the waves. El Reino Unido gobierna los mares y los mares tienen que estar al servicio del Imperio Británico. Por lo tanto, mis niños tienen que volver a mi regazo ya, inmediatamente, y para eso se tiene que movilizar la Marina Británica para tomar cartas en el asunto y tomar a esos piratas, estén donde estén, esos malvados. Y además con el asunto del asesinato, de la muerte del capitán, del Gerd Frobbe. Claro, las cosas no son como parecen y los niños son capitales a la hora de lo que parece y lo que no parece respecto a ese elemento de transformación de la historia. Y claro, cuando al final del juicio, que es interesante ver toda la película, les condenan por el asesinato que no han cometido de el capitán del navío, que si no recuerdo mal es neerlandés, de los Países Bajos. Supongo que por cercanía respecto a los británicos y los Países Bajos, y el personaje, el actor Gerd Frobbe es de origen alemán, un poco como pareciera el primer presidente del Banco Central Europeo, Duisenberg, que era neerlandés, aunque todo el mundo podría haber dado por hecho que era alemán. Pero bueno, dejando esa digresión, la personalidad del capitán, pues el personaje de James Coburn, Zack, cuando les van a llevar a la horca, le dice vivamente: si yo no soy culpable del asesinato que me acaban de endosar, somos inocentes, dígaselo, capitán, dígale que somos inocentes. Y el capitán, con esa forma de charachera, le dice: bueno, en fin y al cabo somos inocentes del asesinato del capitán neerlandés,
Pero somos culpables de muchas otras cosas, así que, bueno, da igual. ¿Y por qué nos lleven a la horca? Porque nos lo tenemos merecido. Y el personaje de James Cole, Zack, no quiere morir porque él sabe que es inocente de lo que le están juzgando y no puede morir por algo de lo que no es culpable. No es justo, no tiene sentido. Y al final vemos a la protagonista jugando con un balandrito ahí alegremente como si no hubiera pasado nada. Es por tanto una película de lo pérfidos que pueden ser los chiquillos, lo malvados, la intrínseca maldad que llevan bajo la capa de la ingenuidad infantil y de supuestamente no ser capaces de distinguir el bien del mal y hacer cosas. Cogemos un cuchillo, lo clavamos en la espalda de un hombre y aquí no ha pasado nada. Estas cosas, cosas de chiquillos. Y luego viene Chicho y Ben Serrador. ¿Quién puede matar a un niño? ¿Y si se lo merece? ¿Habrían juzgado igual a la chiquilla que a los piratas? ¿Cuál habría sido el castigo de haber sabido la verdad en el juicio? Son preguntas que uno se puede plantear, lo mismo que la frase que voy a cerrar con ella respecto a las citas. Posiblemente se podría argumentar que los niños tampoco son humanos, pero no debería aceptarlo. Estuvieron de acuerdo en que sus mentes no solo son más ignorantes y más estúpidas que las nuestras, sino que difieren en el tipo de pensamiento. Están locos, de hecho, pero uno puede, con un esfuerzo de voluntad e imaginación, pensar como un niño, al menos en parte, grado, e incluso si el éxito de uno es infinitesimal, invalida el caso. Mientras que uno no puede pensar como un bebé en el más mínimo respeto de lo que uno puede pensar como una abeja. Entonces, ¿cómo se puede empezar a descubrir el interior del aura? Donde la mente infantil vivía en medio de las reliquias familiares de la mente infantil como un fascista en Roma. Al nadar bajo el agua es muy aleccionador mirar de repente a un pulpo grande a la cara. Richard Hughes, Un fuerte viento en Jamaica, A High Wind in Jamaica, base de esta Viento en las velas, la película extraña, pasada al olvido, probablemente, de 1965, que es un tratado respecto a la relación piratas, padres, nativos y niños. El repelente niño Vicente encarnado en Laura. Y sin más, aparte de recomendar que se pongan a ver esta película en algún momento del futuro, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.